Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento que es muy amplia, que es casi infinita, y hoy concretamente continuamos viajando por el libro de Nietzsche, Así habló Zaratustra. Y nos toca analizar e interpretar un capítulo complejo, que es el capítulo de la castidad, se llama así, de la castidad. Nietzsche tomaba temas que parecían como muy poco filosóficos, porque no trata los temas clásicos de la filosofía, la metafísica, el mundo, aunque habla de ellos en montones de ocasiones. Pero él tomaba unos temas y esos temas los analizaba y los estudiaba de forma filosófica, es decir, con profundidad, con inteligencia, con racionalidad y de forma muy profunda. Y en ese sentido, Nietzsche es un gran filósofo, aunque los temas que trate no sean siempre los temas que ha tratado la filosofía clásica de forma sistemática. Este capítulo que vamos a ver ahora es un capítulo, el de la castidad, es un capítulo complejo, rico en contenidos, provocativo, intempestivo, como casi todo lo que hacía Nietzsche. Interpela y nos sumerge, nos interpela a nosotros y nos sumerge en la zozobra, nos paraliza. De tal manera es complejo que la castidad puede colmar a la voluntad, según Schopenhauer, o puede excitar a la voluntad, según Stendhal. Por lo tanto, es un tema de varias interpretaciones. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que Nietzsche ejerce lo que él le llamaba el perspectivismo. Pero no solo habla de perspectivismo, sino que lo ejerce. Y el perspectivismo significa mirar cualquier tema, cualquier acontecimiento, desde diversas posturas, desde una totalidad, si es posible, de perspectivas, de situaciones, para que nosotros podamos tener una idea completa de ello. A veces parece que Nietzsche se contradice, porque nos está explicando en muchas ocasiones posturas que parecen un poco contradictorias con las que nos dice en otras ocasiones. Pero no son contradictorias, son complementarias. Y con la castidad pasa lo mismo, porque nos obliga a estudiar y analizar qué es la castidad, qué tipo de castidad hay, con qué intencionalidad se ejerce la castidad, con qué intencionalidad se ha impuesto en montones de ocasiones en la historia y con qué intencionalidad actualmente se dirige, se lleva, se sublima. Bien, veamos por tanto qué es lo que nos dice Nietzsche en este capítulo. Pero para mí es un capítulo que está tan bien escrito, que es tan interesante, que yo creo que lo debo de leer. No es largo, es corto. Y una vez que lo leamos, entonces haremos todo un análisis y una explicación de lo que es la castidad. Por lo tanto, el capítulo 13 de la primera parte de Así habló Zaratustra, que se llama De la castidad, dice lo siguiente. Yo amo el bosque. En las ciudades se vive mal. Hay en ellas demasiados lascivos. ¿No es mejor caer en las manos de un asesino que en los sueños de una mujer lasciva? Os explico que la palabra lascivo significa propensión a los deleites carnales, apetito desmesurado de algo. Es decir, el lascivo es el que ama en este sentido, el que ama lo contrario de lo que sería la castidad, aquel que ama en exceso la sexualidad y los deleites que lleva consigo. ¿No es mejor caer en las manos de un asesino que en los sueños de una mujer lasciva? Contempla a esos hombres. Sus ojos lo dicen. No conocen nada mejor en la tierra que yacer con una mujer. Fango hay en el fondo de su alma. Y hay, si su fango tiene además espíritu. Si al menos fueran perfectos en cuanto a animales, más del animal forma parte la inocencia.
¿Os aconsejo yo matar vuestros sentidos? Yo os aconsejo la inocencia de los sentidos. Esto me llama muy interesante, porque Nietzsche en muchas ocasiones habla de la inocencia. Inocencia es el niño y olvido, en el primer capítulo de esta primera parte. Porque él cree que la naturaleza no es pecaminosa, ni es culpable de nada. Lo natural es siempre inocente. Os aconsejo yo la castidad. La castidad es en algunos una virtud, pero en muchos es casi un vicio. Estos son sin duda continentes, mas la perra sensualidad mira con envidia desde todo lo que hace. Incluso hasta las alturas de su virtud y hasta la frialdad del espíritu, los sigue ese bicho con su insatisfacción. Y con qué buenos modales sabe mendigar la perra sensualidad un pedazo de espíritu cuando se le deniega un pedazo de carne. Son expresiones muy complicadas, pero aquí se ha pensado que se está refiriendo a la sublimación de la sexualidad, que luego Freud la va a utilizar y la va a sistematizar, tomando expresiones muy claras de lo que había dicho Nietzsche antes. ¿Vosotros amáis la tragedia y todo lo que desgarra el corazón? Mas yo desconfío de vuestra perra. Para mí tenéis ojos demasiado crueles y miráis lascivamente a los que sufren. ¿Es que vuestra voluptuosidad no ha hecho más que enmascararse y se llama compasión? Y también os propongo esta parábola. No pocos que quisieron expulsar a su demonio fueron a parar ellos mismos dentro de los puercos. Otra alusión clara a un texto del Evangelio en la que los espíritus entran en los puercos y los puercos se precipitan. Pero, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que muchas veces, deseando, queriendo ser esa espiritualidad, nos convertimos en esto, en demonios. A quien la castidad le resulte difícil, se le debe desaconsejar para que no se convierta ella en el camino hacia el infierno, es decir, hacia el fango y la lascivia del alma. ¿Hablo yo de cosas sucias? Para mí no es esto lo peor. Al hombre del conocimiento le disgusta bajar al agua de la verdad, no cuando está sucia, sino cuando no es profunda. En verdad, hay personas castas de raíz, son dulces de corazón, ríen con más gusto y más frecuencia que nosotros. Se ríen incluso de la castidad y preguntan, ¿qué es la castidad? ¿No es castidad una tontería? Pero esa tontería ha venido a nosotros y no nosotros a ella. Hemos ofrecido albergue y corazón a ese huésped. Ahora habita en nosotros. Que se quede todo el tiempo que quiera. Así habló Zaratustra. Como veis, es un texto, es una clase de las que él dictaba, es un discurso de los que él dictaba, muy complicado en el que aparecen varios términos que sería interesante aquí hablar. La castidad es la cualidad, incluso la virtud, de quien se abstiene de todo goce carnal. La lascivia, ya lo he dicho, que es la propensión a la sexualidad. La voluptuosidad es parecida. Lo lascivo, por lo tanto, se opone a casto. Y la pulsión es importante. Existe en nosotros una pulsión profunda, que es la pulsión que nos lleva, que nos arrastra y que nos indica que hay una posibilidad de comunicación y que hay una posibilidad de goce y de placer. Y la sublimación es dirigir esas pulsiones hacia una cierta espiritualidad. Aquí vemos efectivamente que Nietzsche habla de los lascivos, habla de los que utilizan la inocencia de los sentidos, habla de los castos y habla de tres tipos de castidad. La virtud, cuando la castidad es virtud, cuando es vicio, y castidad de raíz. Habla de los sensuales, de la perra insatisfacción, habla de la sublimación, habla de la castidad
y habla de los gastos de raíz. Muy importante. A ver, en realidad Nietzsche este tema lo trató en varias ocasiones, en varios libros, muchas veces de pasada y otras veces profundamente. Los tipos que él describe, esos tipos que acabamos de ver, nos hacen pensar que este tema es complejo. Nietzsche lo trata en Humano, por ejemplo, en Humano demasiado humano, en el párrafo 98. Lo trata también en el Anticristo, lo trata en Aurora, lo trata en Más allá del bien y del mal y sobre todo lo trata en la genealogía de la moral. El tema de la castidad lo trata en la genealogía de la moral de forma muy extensa. La tercera parte es durísima, es profunda, es increíble. Seguramente serán de los textos más serios, más radicales, más perversos que se hayan escrito jamás. Y allí habla de los ideales ascéticos. Y los ideales ascéticos él consideraba que eran 3 o 4. La castidad, la pobreza, la humildad, pero la castidad en primer lugar, y también la obediencia. La castidad es aquel ideal ascético que se ha defendido como algo perfecto, bueno, sublime, elevado. Y al mismo tiempo que se ha hecho esto, se ha despreciado a la sexualidad. Y en realidad es una pena, porque la sexualidad es muy interesante por varias razones. Los aspectos positivos de la sexualidad serían más o menos los siguientes. Aporta arte, aporta placer, aporta excitación, aporta diálogo, aporta comunicación, aporta comprensión, aporta ebriedad, aporta desarrollo, plenitud, intensificación de las fuerzas naturales. La sexualidad es el presupuesto de la libertad. Aquí es donde quizá esté todo, aquí se explique todo. No interesa que haya mucha libertad. Por lo tanto, si es el presupuesto de la libertad, se entiende casi perfectamente porque ha sido controlada. Es un sentimiento elevado de poder, por supuesto. Cuando tú ejerces la sexualidad con esa especie de inocencia y de naturalidad, da un elevado poder, un sentimiento elevado de poder. Tú tienes poder, tienes algo que comunicar, algo que dar. Justo esto es lo que sorprende, justo esto es lo que pretenden los que defienden la castidad. Tener poder, conseguir poder, es decir, transformar ese poder que tiene la sexualidad, transformarlo y conseguirlo ellos para tener poder sobre aquellos que controlan su sexualidad. Porque lleva consigo, eso lo explico después Freud muy bien, pero que ya Nietzsche también lo indica, llevan consigo la autodestrucción de la vida. Diversas interpretaciones, por lo tanto, al tema de la sexualidad. Vamos a ver dos. Unas que serían las que ven la sexualidad como algo negativo y por lo tanto defienden a la castidad, y otros que defenderían un tipo de castidad, pero por otro tipo de razones, como ya vamos a ver. Por lo tanto, primera interpretación, aquellos que defienden la castidad buscan un sentido a la vida, diría Nietzsche. Los que buscan un sentido a la vida porque carecen, su vida está empobrecida y no tienen sentido a la vida, no saben qué sentido darle y por lo tanto intentan buscar ese sentido en una elevación, en una castración, en un control y a veces en una destrucción de esa pulsión suya extraordinaria. Reprimen a la sexualidad o la dirigen y la supriman, pero por las razones que vamos a ver.
la construcción del sujeto amoroso, diría Michel Foucault. Es decir, muchas veces no es que se la reprima, sino que se la dirige, construyendo un sujeto que es el sujeto amoroso, que parece que es el sujeto ideal, el sujeto bueno. Y todo lo que no sea ese sujeto, todo lo que no sea esa construcción, es negativo. Esto, si tenemos capacidad de análisis, lo podemos ver perfectamente en todos los escritos, en todos los diálogos, en todas las televisiones, y en todas incluso cadenas y cine, cadenas de cine y todas aquellas proyecciones de películas. Cuando se habla de este tipo de temas, hay una dirección, una construcción muy sutil de cómo tiene que ser el sujeto amoroso. El ideal del artista, a falta de otra cosa, a falta de otra meta, por lo tanto, la la castidad para Nietzsche sería el ideal ese del artista, pero cuando no tiene otra cosa mejor que hacer, es decir, no tiene otra cosa mejor para dedicar la finalidad de su arte, y entonces se fija y lo expresa con esa especie de belleza que daría la castidad, un alma casta. Entonces hay dibujos sobre aspectos o hay música de este tipo de ternuras y este tipo de bellezas. ¿Crees capaz de la tortura metafísica de su vacío interior? También algunos defienden la castidad o ejercen la castidad porque quieren escapar de la tortura metafísica de su vacío interior, no tienen otra cosa, no tienen otro sentido, su vida no tiene tanto sentido y tienen que buscar un sentido, y es un sentido siempre diferente al sentido instintivo y natural. El ideal ascético nace del instinto. El ideal ascético nace del instinto de protección y de salud de una vida que degenera, la cual procura conservarse con todos los medios y lucha por conservarse. Aquí está explicando ya Nietzsche en la genealogía de la moral, la página 140 de la edición de Alianza Editorial, que aquí está explicando ya perfectamente las razones por las que existe ese tipo de castidad, domesticación del hombre, hastío de la vida, con el cansancio, con el deseo del final. Más aún, cuando se produce una herida a sí mismo, este maestro de la destrucción, de la autodestrucción, a continuación es la herida misma la que le contriña a vivir. Es decir, cuando se produce una herida, como es la herida de la castidad, entonces esa herida ya es la que te obliga a que sigas viviendo, es la que te da sentido para seguir viviendo. Yo quiero seguir viviendo porque tengo que seguir siendo casta o casto. Entonces la razón de su vida es la razón de mi vida. Y entonces se convierte en la finalidad. ¿Es esa herida misma la que obliga a vivir? Esto es muy fino, muy profundo en Nietzsche. Esta es la verdadera profundidad de sus estudios de genealogía. Consiguen la mutación de los valores, estas personas. Consiguen la mutación de los valores, domesticación del hombre. ¿Qué quieren propiamente estas gentes mal constituidas cuando hacen brotar de sus labios las grandes palabras? ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren? Representar al menos la justicia, el amor, la sabiduría, la superioridad. Aquí estamos ya en esos valores, en todo ese juego de valores del que Nietzsche habla continuamente. Es decir, en el fondo quizás será cuáles son los valores que nosotros consideramos que son los importantes en un ser humano. ¿Es la vida? ¿Es vivir con intensidad? ¿O es controlar esa vida? Entonces ellos utilizan estas grandes palabras porque creen que eso es la justicia, que eso es el amor, que eso es la sabiduría, que eso es la superioridad. Tratan como cosas viciosas a la buena constitución, a la fortaleza, el orgullo, el sentimiento de poder. Claro, la mutación de los valores, que según Nietzsche se produjo cuando Sócrates y después el cristianismo cambiaron los valores aristocráticos de las sociedades de Grecia. Y consiguen incluso que los felices y poderosos se avergüencen de sí mismos, porque consiguen meter en la conciencia de los afortunados su propia miseria.
Es decir, cuando se consigue que que los que puedan ser elevados, consiguen que sintamos como una especie de que lo estamos haciendo mal, como una especie de maldad y de crueldad aquello que estamos haciendo. Y por lo tanto, el no ser castos sea un defecto y sea un pecado o sea algo nefasto y malo. Tenemos que librarnos de la gran náusea respecto al hombre y de la gran compasión por el hombre. Bueno, Nietzsche siempre pensaba que es que en el fondo hay una especie de compasión cuando se dicen este tipo de cosas. Porque para Nietzsche, como pasa en muchos otros temas, se puede defender que la sexualidad sea un acto de sobreabundancia o de carencia de felicidad. Claro, Nietzsche cree que nosotros podemos pensar que la sexualidad es un acto de sobreabundancia, de felicidad, y por lo tanto la sexualidad es algo que se ofrece porque al ofrecerlo nosotros estamos comunicando, estamos dando y estamos creando felicidad. Mientras que puede ser por carencia de esa felicidad y entonces lo que se va es a buscar, como aquel náufrago que ve la orilla del mar y la ve como algo que necesita, no como algo que es bello y hermoso. La castidad sería una acción de búsqueda de felicidad y de sentido porque se carece de él. La castidad, por lo tanto, sería una búsqueda de esa felicidad porque se carece de esa felicidad y de un sentido de la vida. Yo no conozco una simbólica más alta, dice Nietzsche, solo el cristianismo, no conozco una simbólica más alta, como esto que estamos diciendo. Es decir, que el símbolo de la castidad sea el símbolo de la verdad, el símbolo de la belleza, el símbolo de la bondad. Solo el cristianismo ha hecho de la sexualidad una inmundicia. El concepto de Immaculata Conceptio fue la infamia espiritual máxima que se haya hecho jamás sobre la tierra. Ensució el origen de la vida. Fragmentos póstumos de Nietzsche. Los fragmentos póstumos son maravillosos, extraordinarios. Ahí se encierra todo el pensamiento de Nietzsche de una manera quizás muy clara y a veces muy radical. Pudo ser que no los editara él y los dejara para darles una nueva versión que fuera todavía más clara, más radical, o es que eran trabajos que él tenía para realizar posteriormente. En todo caso, son buenísimos. Y la otra versión, ya hemos visto un poco aquí cómo trata y a qué se refiere en esta versión de la castidad, como defendiéndola, porque la castidad sería lo mejor, el ideal ascético más importante. Y luego existiría otra versión que es la sublimación de la castidad. La castidad es una sublimación de la sexualidad. Se ha sublimado, se ha dirigido. Ya no hay que hacer lo que exige por naturaleza la sexualidad, sino que hay que hacer algo más. Este tema de la sublimación, que ya os digo, en Freud es importantísimo, está estudiado en la genealogía de la moral, las páginas 129-130, está en Humano, en la sección 95, está más allá del bien y del mal, en la sección 189, como poco, pero habla de ello en muchas ocasiones. Y en ese texto que nosotros acabamos de leer, también está ya señalado, aquí está señalada la sublimación. Esa perra de la que nos habla, de la sexualidad, que pone espíritu en ella, que lo quiere elevar y quiere convertirlo en espíritu. El impulso sexual se ha sublimado hasta convertirse en amor. Pero para Nietzsche existen dos tipos también de sublimación. Es decir, una sublimación sería la castidad negativa y otra sería una sublimación que sería interesante según Nietzsche.
Y él, la que vamos a ver, porque el impulso sexual se ha sublimado hasta convertirse en amor. Pues efectivamente la primera función de la elevación del impulso sexual es sublimarlo y convertirlo en amor. Pero cuidado con ello, sin frenar el impulso y la pasión, la pulsión, sin que quede frenada, como sucede, por ejemplo, en la sublimación del amor en Platón. La sublimación de la sexualidad, que se ve clara efectivamente en Platón y en Freud, esta puede tener también diversas intencionalidades. El filósofo emprende un camino hacia lo óptimo, hacia el poder, y en consecuencia ejerce la castidad. Claro, el filósofo sabe que eso es así y lo hace pues como lo hacía Platón, como lo han hecho muchos filósofos. El filósofo quiere estar libre de coerción, perturbación, ruido de negocios, deberes, preocupaciones, lucidez en la cabeza, danza, salto y vuelo de los pensamientos. Un aire puro, claro, libre, seco, como lo es el aire de las alturas. Esto en la genealogía de la moral, cuando habla de esa sublimación que es, como si dijéramos, la sublimación positiva, la castidad positiva, interesante, que se hace con intención de aprovechar esas capacidades que uno tiene. Es decir, como si dijéramos por ahorro de fuerza y de poder. Pero eso quizá no tiene nada que ver ya con la castidad. Esto también lo va a defender Michel Foucault y lo va a estudiar y lo va a analizar Michel Foucault de forma muy clara. El cuidado de uno mismo. El ideal ascético nace del instinto de protección y de salud de una vida que degenera, de la cual procura conservarse con todos los medios y lucha por conservarse. ¿Eso es negativo? ¿Eso es justo? ¿Eso es natural? Pues que cada uno lo piense. Pero, según Nietzsche, nace de aquí. En la genealogía de la moral, la tercera parte, se pregunta por los ideales ascéticos. La pobreza, la humildad, la castidad, la obediencia. ¿Qué significan los ideales ascéticos? Entonces él contesta, yo los he resumido de forma muy escueta, para el filósofo significaría condiciones más favorables de una espiritualidad elevada. Estamos viendo ahora la parte positiva de esa castidad. También serías capaz de la tortura de no tener sentido a la vida y darle este sentido. Eso ya no le gustaba tanto. Entre mujeres, ¿qué significaría entre mujeres la castidad? Y Nietzsche contesta, una amabilidad más de la seducción. Claro, una mujer casta seduce mucho, atrae mucho. Entonces, quizás un aspecto en ello sí que exista. Niña, tú si eres casta y pura, vas a tener más atractivos. Entonces, la razón también podría ser esta o parte de ello. Entre gente fisiológicamente lisiada y destempladas, la mayoría de los mortales, significaría un intento de encontrarse demasiado buenas para este mundo, una forma suprema de desenfreno. Claro, no han tenido desenfreno en nada. Entonces la castidad es el desenfreno, es el éxtasis, es la elevación, es ese mundo que intentas llenar con algo que no tienes. Lucha contra el lento dolor y contra el aburrimiento. Eso significaría entre las personas fisiológicamente lisiadas. Entre sacerdotes, ¿qué significa el ideal ascético? Lo he resumido, su mejor instrumento de poder. Cómo efectivamente explica allá Nietzsche cómo el sacerdote utiliza esos instrumentos y utiliza unos procedimientos increíbles. Entre santos, un pretexto para el letargo invernal, novísima avidez de gloria, descanso en la nada, Dios, su forma peculiar de locura. Esto significaría el ideal ascético de la castidad en un santo. Para todos, que la realidad de la voluntad humana desea más creer en la nada que no querer. Horror vacui. Necesitamos querer algo cuando no se tiene nada. Y entonces se quiere
a la castidad. Y hay gente que la busca, la defiende, porque no tiene efectivamente otra meta mejor. Falta de meta, falta de sentido a la vida. No encontrarlo, ese sentido en la vida, es lo que denuncia en Wagner de sus últimos años. Aquí Nietzsche, en la última parte, en la tercera parte de la genealogía de la moral, habla de Nietzsche y es muy importante las cosas que dice. Dice lo siguiente: buscar la salvación en otra parte. Se busca la salvación en otra parte porque ya no se encuentra en uno mismo. Es decir, uno carece, ha entrado en un nihilismo increíble y entonces busca llenarlo con otra cosa. Entonces dice de Wagner, dice, Parsifal en lugar de las bodas de Lutero. Es decir, las bodas de Lutero que tenía concebida Wagner eran unas bodas donde se cantaba a la sexualidad y se cantaba a todo lo que es la fuerza, la pulsión. Y las cambió por el Parsifal, que el Parsifal es un sometimiento, según Nietzsche, a los ideales cristianos. Vivió, dice Nietzsche de Wagner, vivió una veleidad, una irrealidad, un espejismo, una falsedad en sí mismo y acude a estos ideales. Cuando está falto de sí, cuando vive esa falsedad. Y eso, dice también Nietzsche, que eso le apartó de muchos amigos, entre ellos él mismo. Al principio, dice Nietzsche, recitaba música y solo música. A partir, y eso era maravilloso, a partir, porque era lo natural, era la expresión de la fuerza estética, a partir de 1870 recita metafísica, porque se ha entusiasmado con Schopenhauer. Y después recita ideales ascéticos, como por ejemplo en el Parsifal. Recita ideales ascéticos y eso a Nietzsche le preocupa. No es lo mismo irse, por lo tanto, al desierto, a los ideales ascéticos, porque no encuentras nada mejor que irte para desarrollar tu mejor ideal. Aquí es donde yo creo que estaría todo. Es decir, esa castidad que es querida y que Nietzsche al final del escrito que hemos dicho dice que es un huésped que ha venido a mí y le ha abierto la puerta y quiero que se quede, esa castidad, quiero que se quede, es porque efectivamente le ayuda a conseguir este tipo de cuestiones. Pero eso ya quizás no sea la castidad. Eso es utilización del cuidado de uno mismo para conseguir algunos objetivos. Yo en realidad no estoy muy de acuerdo con ello. Yo creo que efectivamente el ejercicio de la sexualidad te impide, el ejercicio del amor te impide dedicarte a otras cuestiones. Pero para mí entender, las mejores cuestiones son las del amor. Eso se ve claro en Hiperión de Hölderlin. En Hiperión de Hölderlin, cómo allá Hiperión deja el amor para dedicarse a otros ideales, como es el ideal de la defensa de la cultura, el ideal político. Pero, ¿qué sucede allá? Lo que sucede es que aquello es destructivo y es terrible, porque desaparece el amor. Diótima muere de amor y Hiperión acaba loco, porque se ha destruido, se ha destrozado esa fuerza. Y es claro lo que sucede, que también lo dice Nietzsche en algunas ocasiones. Pero claro, quizás se refiera Nietzsche a que hay una lucha, una fuerza en la represión de la sexualidad por conseguir esa sublimación. Y eso para él no sería bueno. Pero cuando hay una especie de pasar ese impulso por la racionalidad, quizás sería esto lo que se estaba refiriendo Nietzsche. En todo caso, en las cuestiones del amor profundo, yo creo que Nietzsche tenía pensamientos muy interesantes, pero carecía de experiencia, para mi entender, de amor profundo en el sentido de amor sexual, de amor que excita, de amor que apasiona. Sigue diciendo,
Dice, aprovecharse de estos ideales para cumplir mejor tu ideal. Es el sentido que le damos a la vida el que lo cambia todo. Claro, el sentido que le damos a la vida. Esto quizás sea lo fundamental en este texto. Esto sería sublimación o aprovechamiento del impulso para su propia finalidad. Claro, sería su aprovechamiento del espíritu. Aprovecho de ese impulso para conseguir la propia finalidad que uno desea conseguir, que un artista, por ejemplo, desea conseguir. Los filósofos en la India, dice Nietzsche, preguntaban, ¿para qué ha de tener descendientes aquel cuya alma es el mundo? No hay en esto nada de castidad, nacida de algún escrúpulo ascético o de odio contra los sentidos. De igual manera que no es castidad el que un atleta o un hockey se abstenga de las mujeres. Bien, aquí existiría otro tipo de castidad, pero que ya Nietzsche ni siquiera lo llama castidad. Y hace alusión a los filósofos de la India, que decían, pero si nosotros ya tenemos toda la espiritualidad, ¿para qué queremos tener hijos? Si ya somos el mundo, ya somos el espíritu del mundo. La fuerza mayor, la del artista en plena producción, consume entonces a la fuerza menor, a la sexualidad. Bueno, claro, aquí habría dos fuerzas muy potentes. Una que se ven claramente en Hölderlin. Una que es la fuerza del amor, de la sexualidad, que es una fuerza natural, potente, extraordinaria. Y otra es la fuerza de la espiritualidad, que llegan a enfrentarse, que yo creo que pueden efectivamente convivir, pero que aquí Nietzsche analiza la posibilidad de enfrentamiento. Y entonces la fuerza del artista, la fuerza espiritual, sería capaz de vencer a la fuerza de la sexualidad y someterla, como si fuera menor. Que quizás sí, pero yo os aconsejo que lo miréis y lo estudiéis en el Hyperion de Hölderlin, que es un libro sencillamente magnífico, elevado. Esto no tiene nada que ver con la castidad, dice Nietzsche. Con esto no se pretende excluir en absoluto la posibilidad de que aquella peculiar dulzura y plenitud propia del estado estético tenga acaso su origen precisamente en una creciente sensualidad. Es decir, con esta especie de sometimiento no estamos diciendo que puede ser que esa sublimación y ese efecto de dulzura del artista y de producción artística profunda no proceda de esa fuerza de la sensualidad. Lo que pasa es que esa fuerza de la sensualidad, en vez de gastarla en el ejercicio de la sexualidad, se ha dirigido y se ha gastado en este aspecto. Pero aquí sigue siendo fundamental la fuerza de la sexualidad como expresión extraordinaria y como expresión maravillosa de lo que es el arte, de lo que sería el arte. Pero sigue siendo el origen, de tal manera que, poniendo un ejemplo, en las obras de Mahler, en la música de Mahler, estaría quizás allí esa fuerza sensual expresada de forma dulce, de forma serena, de forma maravillosa, porque se ha pasado por la castidad y por el pensamiento y por la reflexión y por la sublimación y se ha conseguido expresarla de esa manera. Sencillamente es precioso, pero yo no sé si estas ideas están muy alejadas de la sublimación de Platón. Siempre y cuando a Nietzsche lo que le molesta es que todo este tipo de cuestiones, o bien artísticas, o bien de control de la sexualidad, de la castidad en el sentido este negativo que él ve, si todo esto se hace por unas cuestiones éticas y morales. Y entonces eso ya para Nietzsche le pone muy nervioso. Ahora, que se hagan por otro tipo de razones, por economía de la energía y de la pulsión, parece que Nietzsche en ciertos casos lo vería bien. La sexualidad se transfigura y no penetra ya en la conciencia como estímulo sexual. Claro, esto Freud
Eso es lo que diría Freud. Pero Nietzsche sigue diciendo todavía, sería la vida contra la vida. Una vida contra otra vida. Sería la vida contra la vida. Una vida contra otra vida, incluso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, desde luego, para Nietzsche la destrucción de la vida. Está clarísimo. Y aquí se hace una pregunta genial, para mi entender. Pero eliminar en absoluto la voluntad, dejar en suspenso la totalidad de los afectos, suponiendo que pudiéramos hacerlo, ¿cómo? ¿Es que no significaría eso castigar el intelecto? Nietzsche siempre las diversas perspectivas. Vamos a verlo ahora desde otra perspectiva. Pero ¿no sería esto ya eliminar, castrar el intelecto mismo? No castrar la pulsión, sino castrar el intelecto. Porque el intelecto tiene que estar también adornado de pulsión. Tiene que estar siempre adornado de pulsión y de fuerza. Hombres del resentimiento son todos aquellos, esos seres fisiológicamente lisiados y carcomidos, todo un tembloroso imperio terreno de venganza subterránea, inagotable, insaciable en estallidos contra los afortunados, igualmente enmascaradas de venganza en pretexto contra la venganza. En la genealogía de la moral, página 144. Bueno, aquí saca Nietzsche esa crítica profunda y estos son hombres del resentimiento, que son fisiológicamente lisiados y carcomidos, y estos son los que defienden estos ideales ascéticos. Conseguirán su objetivo cuando hayan conseguido introducir en la conciencia de los afortunados su propia miseria, toda miseria en general. ¿Cuál es el objetivo, por lo tanto? El objetivo de esos ideales ascéticos es dominar y hacer que se encuentren mal los que no los siguen, y hacer que se consideren malos y que tengan mala conciencia, incluso pecaminosa. Los procedimientos de estas personas, que son fundamentalmente el sacerdote ascético, los procedimientos son actividad maquinal, es decir, someter a los seres que tienen este tipo de castidad a una actividad maquinal sometida, como si dijéramos, como una máquina, que tengan que ir trabajando como una máquina y actuando como una máquina, y que dejen esos impulsos humanos, que los dejen a un lado. Organización completa de vida y trabajo. Esto lo explica muy bien Michel Foucault en algunas de sus obras, en Vigilar y castigar, por ejemplo, cómo se organiza toda la vida carcelaria y toda la vida de los seres humanos, o cómo las ciencias humanas que han nacido a partir de unos siglos, cómo esas ciencias humanas también van minuciosamente organizando la vida de los seres humanos. Por lo tanto, también los procedimientos que utilizan este tipo de personas para controlar el impulso de la sexualidad es la felicidad de la superioridad mínima que produce el hacer regalos, amor al prójimo, formar rebaños. Es decir, todo esto produce una cierta superioridad mínima, pero produce una cierta superioridad. Es decir, la persona que es casta se considera como superior al que no lo es. La sofocación global, el sentimiento de culpa. El hombre sufriendo debe de buscar la culpa dentro de sí. Claro, el hombre que efectivamente sufre, y cuando le decimos que tienes que sufrir porque tú eres un ser pecaminoso, entonces busca la salvación de ese sufrimiento. Resultado, ya lo indica Nietzsche, ¿eh? No hace falta esperar a Freud. Frustración, más enfermedad. Entonces, todo esto sucede porque la literatura griega, el pensamiento griego ha sido desplazado. Se ha corrompido el gusto, el buen gusto. ¿Por qué no se ha impuesto resistencia a todo ello? ¿Por qué no se ha impuesto una resistencia a lo que han sido estos ideales ascéticos, a lo que ha sido el ideal, por ejemplo, de la castidad? ¿Por qué no se ha impuesto? La ciencia no ha sido capaz de hacerlo. La ciencia ha intentado, vamos a ver si somos capaces de forma científica demostrar que todo esto
es una nulidad. Pero la ciencia ha sido incapaz de hacerlo, dice Nietzsche. Carece de ideal. La ciencia carece de ideal. No tiene ideal. No quiere llegar a cobrar conciencia de su falta de meta. Creen todavía en la verdad y no son libres. Esas cosas dicen, entre otras muchas, de los científicos. No tienen una meta. Y por lo tanto acaban defendiendo en el fondo las mismas metas profundas, metafísicas, del sacerdote ascético. Nietzsche se inspira en los griegos para indicarnos algo nuevo. Los griegos lo que hacían cuando hablaban de estas cosas era no moralización sobre prácticas afrodisíacas, por ejemplo. Eliminar la cuestión de la moralización. Nada de moralización. Sí, idealización y espiritualización del impulso sexual, es verdad, como ha dicho y como defiende un poco también Nietzsche. Afirmación de la vida, la bondad de las pulsiones, la veneración del eros. Estas son las posturas que hay que tener, según Nietzsche. Afirmación de la vida, la bondad de las pulsiones, la veneración del eros. Las pulsiones naturales tienen que ser buenas por naturaleza. Las relaciones sexuales son placenteras, mejoran y refuerzan al individuo y generan sociabilidad. La bondad de la sexualidad, eso es importante. Todo esto es afirmativo y no existen pulsiones malas. Esto sería una contradicción natural, una contranatura. Las pulsiones naturales no pueden ser malas, nunca, porque son inherentes según Nietzsche. Nietzsche se plantea lo distinto que sería el mundo sin eros, sin placer recíproco, este mundo de envidia, de miedo y de concordia. Ese mundo, este mundo que existe así, sin el eros, sería terrible. Sería terrible. Sería muchísimo peor de lo que es. Sin duda alguna. Castidad. La castidad significa manejo, manipulación, dirección, transformación, eliminación, sublimación de la pulsión sexual. Los seres humanos hemos sometido a la pulsión sexual a innumerables procesos de idealización, de denominación variada, de interpretación, de reinterpretación, valoración, menosprecio, intelectualización. Quizás toda la moral es una interpretación de pulsiones físicas, como la pulsión sexual, por ejemplo. Esto es increíble. Una afirmación de Nietzsche. Quizás toda la moral es una interpretación de pulsiones físicas. Interpretación de pulsiones físicas. Si las interpretamos como negativas, como positivas. Si las interpretamos como malas o como maravillosas, como perversas o como extraordinarias. El tema es que se ha aprovechado una de las pulsiones en las que el ser humano se afirma con la máxima potencia y fuerza, la pulsión sexual, para dominarla y controlarla, proscribirla, odiarla, despreciarla. Pulsiones más débiles como el conseguir placer con el poder acaban dominando a la pulsión más originaria y poderosa. El heroísmo, la pureza, la elevación por encima de los otros, la soberbia, la fidelidad se imponen en la castidad. Son este tipo de cuestiones, este tipo de situaciones psicológicas, de valores, son los que se imponen. Hay diversos momentos en los que unas pulsiones son degradadas y en otros momentos son ensalzadas. Es verdad. En los griegos, por ejemplo, son ensalzadas. Los procedimientos y mecanismos por los que se llega a esto son muy variados y sutiles. El pudor, por ejemplo, surge cuando se empiezan a acotar lugares privados para algunos en los que se refugian seres que por su edad o por su fealdad no quieren ser vistos. Es decir, el pudor era esconder cosas maravillosas. Pero ¿qué sucede? Que posiblemente haya surgido de que unos individuos que estaban empobrecidos y que eran feos, entonces no querían que les vieran. Y se van escondiendo. Se van escondiendo en lugares que son lugares privados, donde no puede entrar nadie. Y eso se va transformando luego en mis cosas, que son también privadas y que las tengo que esconder y que las tengo que guardar. Y eso sería, por ejemplo, el pudor que estamos viendo. Bien, este lugar invisible se traslada a la invisibilidad de las personas.
Aquí hay una prueba de cómo Nietzsche busca, estudia esas partes genealógicas, cómo busca el origen de las cosas. En todo caso, el cristianismo dio veneno a Eros. Está hablando analizando un poco el mundo de los griegos y apoyándose en él para defender estas ideas. Este Eros ciertamente no murió, pero degeneró convirtiéndose en vicio. Decía un vicio de Eros. Lo dicen más allá del bien y del mal, en la sección de 168. Pensar mal de algo significa convertirlo en algo malo. Cuando pensamos mal de la sexualidad, la estamos convirtiendo en algo malo. Las pasiones se vuelven malas y pérfidas si como malas y pérfidas se las considera. Pulsión. Así ha sucedido con las excitaciones sexuales, por ejemplo. Se ha conseguido construir el sujeto amoroso de una determinada manera. Claro, Michel Foucault. Se habla de la historia de amor como de lo más interesante que existe actualmente. ¿Por qué? Porque no se ha reprimido. Se sabe que es una pulsión extraordinaria. Y entonces lo que hace es aprovechar esa pulsión extraordinaria, aprovecharla para ganar dinero. Se aprovecha el sexo y la sexualidad como objeto de interés comercial. La cantidad de dinero que se mueve por este tipo de cuestiones, incluso por la castidad y por la sexualidad y por todo lo que con ella se relaciona. Muchas gracias.